jueves 29 de enero. Una fecha muy particular. Esta mañana, muy temprano, de madrugada, naturalmente, me desperté, no sobresaltado, pero con una situación muy particular físicamente. En general, a veces, depende de lo que haya comido durante la noche, particularmente, digo, de pronto, viste, es muy normal y más a mi edad que uno se levante para ir al baño. De un tiempo a esta parte, estando mejor de salud, esa micción es como que la tengo reducida a una solamente por noche, y a veces tan siquiera una. De pronto ya 6, 7 de la mañana, cuando trato de comenzar mi jornada, sería la primera del día y naturalmente la última de la noche porque no hubo otra anteriormente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si no es por el natural deseo de ir al baño, en general duermo, y duermo muy bien. Sueños, bueno, yo no puedo hablar de sueños porque tendría que escribir un libro al respecto. No solamente la intensidad de cada sueño, sino las características de memoria que me quedan implícitas después de un sueño. Realmente es como que me produce una sensación de haber vivido intensamente una situación. Pero esta noche en particular me desperté con una mezcla de angustia, curiosidad, un poco de transpiración, y no hizo mucho calor, sino que me sentí raro, honestamente me sentí raro, aprovechando que me había despertado, y no digo que me quedé como insomne, pero no podía volver a dormir. Me dije, bueno, aprovecho, voy al baño, de última ya me quedo despierto, pero eran como fácilmente las 5 de la madrugada. En realidad no me fijé la hora, pero yo calculo siempre por el vislumbre que tengo fuera de la ventana, que es como que ya está comenzando suavemente el amanecer. Entonces el frente de la casa que yo veo desde aquí, que enfoca derecho al mar donde está saliendo el sol, cambia el brillo. A veces es muy tenue, en otros casos es un tanto más visible, dependiendo si el día está más nubladito, si hay nubes en el horizonte, que suele pasar. Más de una vez me he quedado fantaseado en la época que trabajaba para la Dirección Municipal de Turismo, haciendo fotografías de amaneceres. Tengo un par de fotos que en su momento fueron famosas, particularmente con las viejas sillas que había en los balnearios de la zona de la playa Bristol. Una silla muy característica, dicen traída de Europa, otros hablan de que no, que se hizo acá. Era una silla de mimbre, pintada de blanco. Los más viejos argentinos que han venido a Mar del Plata la tienen que haber visto. Mi foto famosa fue poner una silla de espalda con otra, cada una apuntando por un lado, y en el medio el sol saliendo. Una composición que se me ocurrió en ese momento, pero bueno, reconozco haber sido fanático de los amaneceres. Esa foto fue un póster bastante importante que se utilizó como promo publicitaria de la ciudad de Mar del Plata. Tengo varias, una con el helicóptero de mi amigo Ezequiel Martínez, extraordinario piloto, el Bel Burbuja, que solía aterrizar en la zona de la pileta cubierta. Tremendo dibujante,
uno veía fotografías de aviones y en realidad eran dibujos, pero de una perfección, de una característica técnica espeluznante. Realmente yo lo miraba muy un loco lindo, además, tipo muy especial. Y a mí me mandaban de la dirección de turismo a ver si podía hacer algún vuelo, y un día hicimos uno y pusimos el helicóptero en estativo, justo en la zona que se ven los dos casinos, o los dos edificios, uno desde el casino, el otro es el Hotel Provincial, formando como una media luna. Y yo solía llevar un trípode liviano, lo apoyé en el flotador, porque el helicóptero era helicóptero marino, helicóptero muy utilizado en su momento por prefectura, y tenía flotadores, de tal manera que se podía acuatizar con ese helicóptero. No tenía portalón lateral, naturalmente, y la característica es que era todo de vidrio. Se lo conocía como el burbuja. Una máquina extraordinaria, muy ruidosa, pero espeluznante. Y yo me acuerdo que apoyé, tenía naturalmente un cable de acero con un cinturón arnés, saqué medio cuerpo hacia afuera, apoyé e hice una imagen en exposición de tiempo, en realidad no fue exposición de tiempo, fue como si hiciera una panorámica, ¿sí? Y creo que fueron 3 fotos mínimo, pero creo que saqué una cuarta también, pero se utilizaron 3 nada más. Una vez hecho el montaje, porque había que hacer coincidir las pequeñas diferencias por el movimiento típico, el helicóptero estaba a una altura considerable, pero el viento era importante, por lo tanto yo trataba de mantener el encuadre, lo hice con mi Yasica 635 de formato 4x4, se hicieron coincidir los negativos y quedó una panorámica del casino y el Hotel Provincial, que no sé si alguien me la superó. Si hay algún viejo fotógrafo marplatense que me diga, pero yo la tengo esa juguete, bueno, genial. Tendrías que haber subido o en globo o en el helicóptero, que en ese caso con el querido Ezequiel, que cada tanto me llevaba a hacer esos vuelos extraordinarios. De hecho, ese día me dice, bueno, una vez que terminamos el desarrollo, volamos un poco más por la costa, pero estábamos en una altura bastante considerable. Me dice, bueno, vamos a volver, así que agarrate, me dice. Yo, por supuesto, ya tenía el equipo guardado, bien acomodado, asegurado, y el tipo hace una maniobra como de picada. O sea, primero lanza lateral el helicóptero y se manda de trompa, como diríamos, ¿no? Derecho a tierra, pero a una velocidad que a mí se me frunció el apellido, con todo respeto lo digo, ¿no? Y la maniobra terminó con un freno de nariz, o sea, no planea, lo pone de panza al helicóptero, lo levanta un poco así y vuelve a dejarlo caer y aterriza perfectamente en el área de aterrizaje. ¿Cómo apuntó? ¿Cómo llegó? ¿De qué manera lo controló? Yo, que he pilotado helicópteros, no puedo entender esa maniobra. Realmente requiere de una precisión. Tal vez la máquina ha colaborado, qué sé yo, no sé. Pero era una maniobra poco menos que acrobática. Más de una vez él me ha contado que lo han apercibido dentro de la Fuerza Aérea por haber hecho cosas por el estilo. Y no me llamaba la atención. Pero una persona realmente, primero de una amabilidad y un trato que no... Yo honestamente he tenido relación con muchísimos militares, particularmente los pilotos. Yo puedo decir que los hombres de la Fuerza Aérea tienen una actitud diferente, que le sigue en categoría a la Armada, los pilotos navales, y después el Ejército, pero ya no hablando de vehículos voladores. Como que el Ejército es un tanto más, no sé, no quiero hablar con palabras insultantes porque no es mi intención, ni mucho menos. Siento un enorme respeto, especialmente por lo que pasó en Malvinas, pero fuera de eso, son más duros, son más secos. En cambio, la actitud
del piloto es, no sé, es algo particular. Yo creo que por la altura, por el vuelo, por la libertad que otorga el volar, ya sea un avión o un helicóptero, y es que tienen otra visión del mundo. Y lo he charlado con ellos, lo he charlado íntimamente, hablando de aventuras, algunas incluso hasta compartidas que me ha tocado a mí en su momento, volar con héroes de Malvinas. O sea, realmente gente muy particular. Pero bueno, ya como verán, me volví a ir de tema, ¿no? Pero suma. Me inspira, la inspiración, la de hoy número 63. Pero hay una particularidad en el día de hoy. A ver si la podemos encarar de una forma que arrime un poquito hacia la comprensión del porqué. Ustedes saben que las profecías tienen un carácter muy peculiar, que es quien las produce en general, y en la historia tenemos pruebas suficientes al respecto. No solamente nuestro querido Benjamín Solari Perravicini, sino que más atrás el mismísimo Nostradamus. Quien produce la profecía aclara que no se trata de verdades, digamos, con una perspectiva de cumplimiento de un 100%. La profecía es como lanzar una piedra y en pleno vuelo modificar el vuelo para que no caiga donde la tiraste. O sea, de una manera muy bruta estoy intentando explicar que la profecía está para ser modificada, para que no se cumpla. No es decir, te estoy avisando que va a pasar esto tal día, tal hora y va a pasar. Hay quienes hablan de que las técnicas utilizadas por cada uno pueden ser muy variadas, pero sigue siendo una actitud de evidencia y una actitud de lectura del futuro. Ahora, lo que yo he aprendido como una especie de viajero de tiempo, dado mi carácter de haber venido de mi propio futuro y tener conciencia de eso, lo cual me hace, bueno, particular en mi actitud. Hay quienes podrán decir, Julito, tenés una imaginación muy poderosa, y hay otros que dirán, che, pero contame, ¿cómo pasó eso? Naturalmente se suma un tercer grupo en el que evidentemente la ignorancia con respecto a mis palabras es absoluta, lo cual tampoco me molesta porque están en todo su derecho. Cada quien tiene sus historias propias, sus características. Yo sé que hay gente que por ahí no me lo dice, pero que son muy católicos y no les gusta para nada que yo hable de la forma que hablo del propio Jesús, ¿no? Como que lo estoy humanizando demasiado, siendo que para ellos es fundamental su divinidad, el ser el Hijo de Dios. Bueno, él mismo se encargó de aclarar que todos somos hijos del Padre. Yo vengo leyendo sus palabras en Caballo de Troya estos últimos días y se habrán dado cuenta que para él el Padre es fundamental como un eje de comprensión de aquello que nos guía y nos da la opción de ser seres con capacidades muy superiores a las que normalmente utilizamos en nuestra propia vida diaria. Él habla, y lo habló durante muchas conversaciones, como diríamos, entre comillas, que eran charlas magistrales para mí, ya no tienen otra forma de ser explicadas, hablando del carácter de maestría del ser humano, que en esa época y ante los personajes que ocupaban la audiencia era poco menos que hablar en chino básico. No existía un mecanismo de comprensión de la espiritualidad. Es más, no se creía prácticamente en la espiritualidad. La idea era mantener la creencia en un Dios en general castigador, por lo tanto
saltar un poco esas premisas será un tema comprometido, que podría llegar incluso a determinar un castigo muy importante a aquel que se atrevía a semejante herejía, ¿no? Jesús fue el que pateó, digamos, el tablero, les dijo en la cara todo lo que le tenía que decir, se formó como rabí, por lo tanto tenía un conocimiento de las Escrituras, era un lector muy ávido y muy importante la inteligencia con la que él interpretaba las Escrituras. Él iba un paso por delante. Y eso no tiene que ver con su carácter de venir del futuro, ¿eh? Tal vez podría llegar a haber un resabio de memoria, pero en general era bastante imponente, si se puede llamar de esa manera, su actitud al llevar palabras de aclaración de ciertas figuras literarias que justamente encierran las Escrituras, ¿no? Todos los libros en general que tocan la materia religiosa tienen un cierto hermetismo. Hay algo que está ahí guardado, hay algo que alguien que te diga, eso forma parte de los misterios del Señor, como me han dicho muchos sacerdotes católicos, cuando lleva con preguntas concretas con respecto a tal versículo. No, eso no se tiene que explicar. Es como que no se debe explicar. Yo, la verdad, siempre me llamó la atención, pero bueno. Lo cierto es que arranqué esta inspiración de hoy hablando del día de hoy, porque hubo un personaje muy importante en esto de la religión aplicada a la profecía, el hecho de poder tener un acceso a situaciones en las que uno dice, pero se lo está imaginando, será así, estuvo en el lugar. Porque las narraciones muchas veces tienen una claridad conceptual y lo que es más importante, se han cumplido. Lo increíble, por ejemplo, de Benjamín con las Torres Gemelas. Lo de las Torres Gemelas es espeluznante, porque es un hecho que bueno, que no se puede predecir dentro de una acción. O sea, hay un terremoto en una zona donde puede haber muchos terremotos, es natural que alguien diga va a llegar un terremoto un día que va a arrasar con todo. Por ejemplo, una erupción volcánica, como fue el caso de Pompeya, qué sé yo. Son situaciones que pueden ser previsibles. Ahora, 2 aviones estrellándose en edificios en plena Estados Unidos, en plena New York, es una cosa que... Y encima contado de tal manera y dibujado. Entonces uno dice, acá estamos en presencia, y creo que fue por allá por el año 31, 32 del siglo pasado. O sea, muchísimos años antes de que ocurriera esto, 70 años mínimo, y todo lo que significa el poder entender que donde uno de estos seres extraordinario, da en la tecla perfecta y se cumple su profecía. Bueno, a partir de ahí, en general se gana el respeto, sin contar que hay ciertas profecías que uno dice, si esto ocurre, estamos bastante en problemas, digamos. Pero bueno, a la que me refiero hoy es a del Pío de Pietralcina, el Padre Pío, el famoso Padre Pío. Y él escribió una carta que le entrega a X persona, en la que le dice que por favor no la exponga hasta cercano la fecha a la que él sí le dice que van a ocurrir acontecimientos en Argentina de una característica muy particular. No dice cuáles son, pero habla de una cuestión que aparentemente tiene que ver con o bien un levantamiento social o algo que tenga que ver con un impacto
que funcionaría como una especie de bisagra para Argentina. Es un antes y un después del día de hoy. Por supuesto, esta persona, que entiendo que fallece en el camino, va dejando la premisa de que esta carta llegue a conocimiento público. Hay algo que, claro, que en toda esta cuestión uno dice, pero ¿cómo logran comprender el futuro si el futuro aparentemente no existe? Bueno, yo, como explicación dentro de mi propia lógica, existe un viaje en el tiempo. Son seres que han estado en el futuro, en su futuro. Él lo escribe esto en el año 1961, si no me equivoco. Yo tiro fechas, yo me disculpo, pero me manejo de memoria, no estoy teniendo ningún machete que me diga tal fecha. Sé que fue aproximadamente entre el 1960, 61, del siglo pasado, naturalmente. Para una explicación racional, si queremos encontrarla, la única que queda es un buceo en la memoria interna de ese ser, que asume conciencias de vidas anteriores, vidas que pueden formar parte del pasado, como creo que tenemos todos, que confían nuestra propia grabación de recuerdos, el REC, como yo le digo, recuerdo empieza con REC, es una grabación, record. Pero el futuro, particularmente si ya son vidas que has pasado y has vuelto hacia atrás, indica que cualquiera de estos personajes a los que yo planteo como profetas han tenido una condición de manejo del futuro. El caso particular de Benjamín, él fue abducido, confesado por él, y quedó un contacto muy particular con quienes sí han viajado constantemente, pasado, presente, futuro. Él tenía una opción no desde lo personal, sino desde un contacto concreto y directo. Entonces, él sentía voces, se levantaba a cualquier hora de la noche y hacía sus dibujos y sus anotaciones, prácticamente en forma automática. O sea, no tenía un control absoluto de sus acciones. En el caso de Nostradamus, tengo entendido que usaba el principio de la bola de cristal, pero en realidad era como un recipiente de agua, dicen algunos, otros dicen de vidrio. Yo creo que era de agua. Y él veía imágenes en ese recipiente como quien está viendo en un monitor, según sus propias palabras. Pero, admirablemente, hace más de 500 años el tipo estaba hablando de acontecimientos del siglo pasado que se cumplieron, pero de una manera estruendosamente efectiva. Otro era el profeta durmiente, Edgar Cayce. El tipo entraba en una actitud de trance, como que estaba dormido, pero hablaba. Y su secretaria tomaba notas. Bueno, Edgar Cayce coincide con el Padre Pío. Habla de fines del mes de enero del año 2026. O sea, ahora. 29 es hoy, 30 mañana. Estamos en un momento en el cual estos seres dijeron, va a suceder algo. En el caso particular de Arcáiz, él habla de que es el inicio de un proceso que tal vez lleve un tiempo, pero que es como que no ocurre algo específicamente el día de hoy, pero es como que hay una marca sobre la cual se apoya el desarrollo de los acontecimientos, y esos acontecimientos van a derivar en situaciones que van a producir cambios fundamentales en el país.
pero se encarga de aclarar algo muy particularmente. Primero tiene que ser un movimiento colectivo, poderoso, con un criterio de cambio profundo, que ataque a las raíces de lo que se considera una problemática, y a partir de ahí los cambios son más que evidentes si contienen ese tipo de límites básicos, una acción directa, que tiene que ver particularmente con actitudes espirituales, que ya sabemos que la espiritualidad deriva en forma directa con respecto a lo que sería la materialidad. Los cambios espirituales en general producen cambios materiales muy importantes. La física de la vida está muy ligada precisamente con acciones que tienen que ver con tomas de decisión, porque básicamente la espiritualidad indica tomas de decisión, y esas tomas de decisión son las que en definitiva van a producir efectos y cambios. Pero todo eso es algo muy, digamos, nebuloso, si pudiéramos llamarlo de esa manera. No hay gestiones concretas que digan va a pasar tal o cual cosa, a pesar de que las predicciones de Benjamín hablan de alguien que es ahorcado en la plaza pública por el pueblo, y es muy concreto con eso. Un gobernante será retirado y morirá en manos del pueblo. Es, no es, sucederá, no sucederá. Si es aceptable creer de que nos encontramos frente a algo que no deviene del deseo de una persona, porque si la profecía la dice a alguien que hoy está vivo, puede formar parte perfectamente de un deseo muy personal. Pero acá estamos hablando de muchísimos años, en los cuales ni siquiera figuraba el nombre de este ser, porque estamos hablando de un futuro, por lo tanto no deja pautas tampoco. ¿Qué significa esto? Bueno, que acá actúa la capacidad propia desde lo personal y colectiva desde la reacción, de que si estos elementos coinciden con algunos movimientos que están ocurriendo en estos instantes en mi país particularmente, y bueno, hay un viso de efectividad en la profecía o en la predicción que realmente te deja pensando. Ahí sí tenés que pensar, porque tenés que evaluar si hay indicios de probabilidad o no. Ustedes saben que con el gobierno actual yo no tengo para nada una simpatía, pero ni de cerca. No, yo no. Primero, este tipo que se llaman liberales, nunca lo acepté como un modelo lógico para una sociedad de ricos que solamente pretenden, mejor dicho, sí como un modelo lógico para una sociedad de ricos que pretenden una mayor hegemonía de poder. En general el liberalismo no está manejado por los pobres, está manejado por los ricos. La derecha es justamente el ala de los señores en la época de la Revolución Francesa, en el famoso recinto, donde a la izquierda estaba el pueblo, a la derecha estaban los señores de la jerarquía, de la aristocracia, de la burguesía. Y siempre son una minoría. ¿Por qué? Bueno, porque no todos tienen a su alcance la posibilidad de llevar a... Y cuando son generaciones que vienen heredando, entiendo que, bueno, que las condiciones, al menos en la época de la Revolución Francesa, tenían una característica muy particular. Se diferenciaban muy bien las clases. A pesar de eso, la mayoría del pueblo siempre lleva las de ganar, entre comillas,
pagando precios enormes, naturalmente, especialmente en vidas humanas, pero el número se impone. El número se impone. Y en general los pueblos reaccionan cuando se encuentran que no solamente les han mentido en algunas acciones. Aquí en mi país se hablaba de la casta. La casta no es precisamente el pueblo. La casta son aquellos que se consideran elevados y que por supuesto tienen un poder de decisión a partir del manejo del dinero corporativo que hace que pongan presidentes, poco menos. Está bien, en el medio puede haber una elección, esa elección no son en general derivadas de un fraude, sino que se gana con el conteo de los votos, no hay mucho más que explicar. Pero la elección de los candidatos y las publicidades a favor de lo que significa que una persona llegue al conocimiento público, bueno, ahí solamente estos señores del dinero son los que tienen la capacidad. Yo, salvando las distancias enormes que existen en esto, ustedes recordarán que con Somos la Transición nos presentamos junto con Pablo Gobbi, él como candidato a presidente y yo como candidato a vicepresidente en las últimas elecciones presidenciales. Bueno, también saben que nos borraron de un plumazo justamente por no darnos el aval que hasta ese día de la firma estaba, pero alguien puso un dinero y ese dinero significó que nosotros quedáramos fuera. A pesar de eso, hicimos una presentación que dicen algunos que es la primera vez que un par de candidatos salen de la presidencia y en la misma elección se presentan como candidatos a gobernador de la provincia. O sea, si algún día entraré a la historia, entraré por haber sido doble candidato en la misma elección. Una cosa de loco. Pero la idea con Pablo era, vamos, ya sabíamos que perdíamos, ya lo sabíamos. Porque, como dice Santiago Cunio, un político también que estuvo en las últimas elecciones como candidato a diputado, bueno, 100 millones de pesos, creo, tal vez de dólares, pero yo más me juego por 100 millones de pesos, es lo que se requiere en el bolsillo para hacer una campaña en la que estés en todo el país. Yo estuve viendo algunos frasquitos que tengo guardadas, unas monedas, pero no llego a eso, ¿no? La verdad que si hoy quisiera presentarme como candidato, la verdad que sería un papelón, no tiene sentido. Claro, en ese esquema no tiene sentido. Cuando cambie el sistema a partir de la desaparición de lo que hoy conocemos como política partidista, porque va derecho a eso y está la historia que lo comprueba, al menos la historia que yo conozco, en la que yo viví en mi vida anterior. Entonces, puedo tener una cierta seguridad en las palabras que digo. ¿Por qué? Porque tengo mi propia prueba. Ahora, esa propia prueba no me da la seguridad de qué pasos hay que dar para tales o cuales cosas. No, es simplemente saber que así como desaparece el dinero, entra la abundancia, la gratuidad y el cambio de perspectiva de vida en una sociedad poco menos que sobreviviente, pero llegada al extremo, perfectamente viable dentro de lo que es el amor, el afecto, la solidaridad, la comunidad, ¿no? Todos como uno. Es indefectible que esto suceda. Porque mientras el dinero cada vez esté más en manos de pocos, determina la ausencia de justamente ese dinero en los muchos. Y si ya están atacando tu supervivencia diaria, no llegas a fin de mes, no podés comprar comida y encima la medicina de tu hijo no la podés comprar y vos ves que se te está muriendo en las manos, convengamos que son situaciones de un nivel de crisis superlativo y muy por encima de lo que puede ser incluso la propia paciencia de un pacífico
ciudadano normal, un habitante de cualquier país, que cuando llega a un punto de presión, bueno, ya actúa por sentimiento directo, no por pensamiento. Y las revoluciones se hacen por sentimiento, lo que se llama el famoso sentimiento de patria, de país. Y el tipo se juega la vida sin saber que se la está jugando, no está consciente de eso. Porque si por una mera cuestión de supervivencia vos no vas a ir a pecho descubierto a enfrentar a un grupo que te está apuntando con fusiles. Y la gente lo hace, y lo ha hecho, y han muerto justamente por ese hecho directo de enfrentamiento, a pesar de que sabía que había una violencia intrínseca en todo eso, pero lo estaban haciendo para defender su propio derecho a la vida. Estos señores de la ultraderecha siempre han cometido el enorme error de pretender, por ambiciones, porque no llegás a ser multimillonario si no tenés ambiciones, y la ambición es una cuestión bastante compleja de manejar. El que tiene quiere tener más, y el que tiene más quiere tener mucho más, y el que tiene mucho más quiere tener demasiado más. Es una enfermedad. No lo veo de otra manera, perdón. Para mí es una enfermedad. Hay una pérdida de la razón. Porque ¿cuántas vidas necesitas? Dicen que Elon Musk podría gastar su fortuna en 10.000 años. Bueno, si fuera un viajero del tiempo y si pudiera llevar esa plata, tal vez. Pero ya no va a servir. Vos podés tener cientos de miles de millones de dólares, pero si nadie los usa y no podés comprar, no podés producir, ya está. Son papelitos de colores o asientos técnicamente digitales en computadoras que dicen que lo tenés, pero también puede ser que un día no lo tengas más, sin ir más lejos. Eso es electricidad. Falta la electricidad y por más que tengan grupos electrógenos, sí, los discos los podés mantener, pero los podés usar. Y además, ¿de qué sirve tener tanto dinero si estás solo? O sea, si el resto de la humanidad no solamente te apunta con el dedo, sino que no quiere ni verte. Y al humano convencional, el de todos los días, ¿qué necesidad hay de aplastarlo? ¿Qué necesidad hay de provocarlo solamente por mostrar una cierta hegemonía de poder? Y se encaraman en los puestos y se consideran dueños del mundo, con el límite del imperio, o sea, suelen llegar a sentirse emperadores como el César de Roma. Convengamos que en la antigua Roma la cosa era muy diferente. Pero hoy día existen y se manifiestan constantemente. Y ya sabemos de quién estamos hablando, no hace falta ni que hagamos nombres. Pero la idea es que cuando alguien ha tenido la ocasión de tener una visión de lo que puede ocurrir, porque estuvo en el momento que ocurría, o alguien le manifestó que eso iba a ocurrir por haber estado en el momento, ahí la profecía toma vida. Predicción es decir antes, ¿no? Predicción. Hablar antes de que ocurra. Insisto que la mayoría, por no decir el 100% de las predicciones, tiene que ver, a mi criterio, con una traslación a futuro. Porque, insisto, el pasado es tu huella de vida, es tu archivo personal. Vos podés viajar en sueños, y ni que hablar de los registros, o sea, yo sé cómo era cuando era bebé porque tengo la foto. No necesito viajar a mi nacimiento. Está en la foto, de hecho la tengo ahí en la cocina, junto con la de mis papás. O sea, no necesariamente tengo que ser predictivo
en mi realidad de vida, porque la puedo controlar, a pesar de que, insisto, cuando uno vuelve del futuro, borra la línea de tiempo y modifica la línea de vida. Es como que esa vía cargada de información queda anulada. ¿Para qué? Para que no vuelvas por el mismo camino. Se supone que si vos estás viniendo de un futuro, lo que querés hacer es modificar el presente de ese pasado. Y una vez que lo modificas, ya no es la misma vida. Yo insisto siempre que mi primera vida, como el primer Julio, mi escape de la realidad, mi muerte, significó soledad, muchísimo dinero y poder, pero soledad. No tenía hijos, no tenía nietos, naturalmente. Una de las, y quizás la más importante, uno de los principales motores de mi regreso fue tener hijos. Pues yo sabía que en la muestra futura de ese ADN evolucionado, estos seres que hoy día viven bajo mi apellido y el enorme amor de sus madres, que evidentemente es mucho más importante que mi apellido, tienen un condicionamiento genético. Al menos desde lo que es lo profesional lo han demostrado de una manera maravillosa. Computación, fotografía, video, edición, música particularmente, poesía. Hay algo que determina que, bueno, que no los puedo negar. Si a todo eso le subo características físicas, ya está. Genéticamente tengo que aceptar lo que me dice la mamá, es tuyo. Pero fuera de lo que es la broma, claro, uno hace el traslado borrando la propia línea, porque yo llego a mi vida por mi propia línea evolutiva. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque si no, pero Julio, no entiendo cómo es esto. Es simple, el tren se desarrolla, vas pasando diferentes vidas, vas avanzando y un día te encontrás en vibratoria 5, en la frecuencia de lo que hoy se conoce como quinta dimensión o frecuencia 5, y haces una evaluación porque tenés la línea de tu vida sabiendo perfectamente qué estaciones recorriste, tenés el mapa, el plano de tu vida. Y una de las maravillas que tiene el hecho de ser humano es la posibilidad de ir y venir constantemente. Pero eso lo sabemos una vez que tenemos la prueba personal. Si no, es solamente el testimonio de Julio que dice, yo lo hice, estoy acá, vengo de... Y bueno, tal vez eso sea lo que impactó con Mariano Sorensen en el primer video que él me hace, en el que yo hablo de mi venida del futuro. Eso le llama la atención a él o a cualquiera que esté en un momento expositivo en el cual dice, che, esto va a llamar la atención. Para él era un momento, digamos, de exposición de su canal ante, bueno, la competencia lógica, aunque no había mucha competencia en el momento que Mariano me hace este reportaje, no eran tantos. Hoy día son tremendas las cantidades expuestas en YouTube particularmente, ni que hablemos de Instagram, Facebook y todo lo demás, que en distintas medidas están por el mismo camino. Entonces, que venga alguien y hable del futuro, bueno, claro que yo puedo hablar de mi futuro. Yo por eso a veces disiento con algunos que hacen predicciones de que en el año 27 va a pasar tal cosa. No, eso pasó en tu línea. Si tenés memoria de tu futuro, estás contando tu vida, no la mía, ni la del resto de la humanidad. Hay tantos futuros, como tantas líneas de vida, como tantos habitantes existan en este momento y en esta realidad, en este planeta. Entonces no se puede ser tan taxativo y decir esto va a ocurrir.
porque yo predigo tal cosa. Bueno, lo estás diciendo vos, es tu línea de tiempo. Vos no podés predecir lo que le pase a la humanidad. Le pasó a la humanidad que vos viviste, que vos construiste con tu construcción de la realidad. Si se entiende eso, entonces lo único que hacemos es escuchar opiniones, no predicciones. Entonces se puede decir que cualquiera de estos predictivos, seres de una capacidad muy importante y que han logrado trascender en el tiempo, en general están hablando de su visión de la cosa, no la visión. Porque hay algo que decimos todo en forma repetida y muchas veces hasta enfermizamente: no existe la verdad absoluta. Porque hay gente que habla que esto va a pasar, pero estás poniéndole una ficha a la verdad absoluta. Y por otro lado decís, no, el absolutismo. Yo tengo mi verdad nada más. Yo puedo hablar por mí, yo puedo decir mi testimonio, pero no puedo hablar por la... Y bueno, entonces, ¿qué estamos diciendo? Estamos escuchando una opinión calificada y una denuncia, si ustedes quieren, no desde el lado de la parte violenta, sino desde el hecho de enunciar que va a ocurrir tal cosa, titularla, no sé, busquémonos la vuelta que ustedes quieran, no hay problema. El problema es que nosotros creamos que eso es real, porque si creemos que eso es real, lo estamos creando. Esa es la parte de poder que el hermano Jesús, Micael Jesús, trajo como buena nueva. Chicos, ustedes tienen el manejo absoluto de la creación, porque son creadores. Por lo tanto, si manejas la música, sos músico. Si Dios es la música, yo hago música. Soy un intérprete, un creador, como mi hermano Miguel Cantilo, papito, qué creador. Y todavía sigue ahí el loco haciendo canciones como Despertar, esa esta última que estuve mostrando, que no es el último disco, lanzó un disco hace poquito y bueno, ya cuando empiecen a venirme imágenes las iré compartiendo. Bueno, pongo el ejemplo de él porque lo conozco, lo admiro, lo aprecio, lo quiero muchísimo, he pasado momentos muy gratos, pero él utiliza la música como un recurso creativo, utiliza la letra, su poesía. ¿Dónde va la gente cuando... Bronca cuando ríen satisfechos? ¿Cómo se te ocurren esas cosas? Bueno, porque tenés una capacidad de poder combinar las palabras y encima, en muchos casos, no son músicas propias totales, hay co-compositores, pero en general las letras son todas de Miguel y la gran mayoría de las músicas también. Después, bueno, con Jorgito Durietz han agregado arreglos, han hecho cosas maravillosas. Los dos, la combinación de voces de los dos es única. Yo siempre halagué mucho la presencia de Jorge como segunda voz, ¿no? Porque hay que navegar en la voz de Miguel Cantilo. Miguel Cantilo es muy poderoso y está allá arriba. Y el otro le anda navegando por abajo y le manda las octavas, pero de una manera extraordinaria, ¿no? O sea, sabe lo que está haciendo. La cuestión es que hoy es un día clave. Puedo seguir avanzando. Tengo mucho deseo de decir muchas cosas, pero la verdad me queda picando, como dicen los futbolistas, ¿no? El hecho de que tienen que ocurrir cambios. Que aunque estas palabras predictivas sean una especie de empuje, que puedan colaborar en la toma de decisiones, que puedan traer un poco de claridad, no sé, no importa. Puedo tomar distintos rumbos, pero todos derivan en lo mismo. Cambios. Necesitamos cambios. Este sistema ya perimió. No puede funcionar. Hacen leyes para no respetarlas.
No respetan las nuevas ni tampoco respetan las viejas, no respetan la división de poderes. Democracia parece demos gracias, ni siquiera la palabra respetada. Y el gobierno de los representantes ya demostró que esas personas no te representan, que una vez que están ahí arriba se representan ellos mismos y hacen lo que quieran y como quieran, y encima, en general, para llevarse una moneda en el bolsillo. El tema es, si esto se tomara realmente como debe ser, el cargo público es un cargo, es ad honorem, por eso le dicen honorable Cámara de Diputados, honorable Cámara de Senadores, porque es honorable, lo hacen por el honor, no por el dinero. Yo sé que se están riendo, porque los negociados que se mandan estos tipos, sin contar los sueldos que ganan. Pero el tipo viene de la provincia X, tiene que venir, sí, pero el pasaje de avión se lo regalan, o sea, se lo pone el Estado. Por otro lado, bueno, hay muchos que piensan, tienen que ganar muy bien para que nadie los compre. Perdónenme, ahora el que se ríe soy yo. Es tremendo. La inocencia que tiene el ciudadano común de seguir aceptando este esquema, que ya demostró que es absoluta corrupción. Porque cuando manda el dinero, los demás están dispuestos a firmar la sentencia de muerte de su propia madre. Es una cosa... Y sí, lo digo en forma directa porque no permitiendo y estando en uso en este momento el déficit fiscal, escuchen esto, lo están cubriendo con el dinero que sacan de las jubilaciones. Como diciendo, pero ¿para qué quieren plata los viejos? Una vez lo escuché en un reportaje, que uno de estos cretinos dice, ¿para qué quieren la plata? Lo dijo, si se van a morir. Hasta la ex canciller dijo en un momento dado que no le pueden dar crédito a una persona porque no lo va a poder pagar, si se va a morir. Como que todos tenemos una sentencia a partir de los 70 años. Yo ya estoy en decadencia, evidentemente. Estoy en la última curva, como quien dice. ¿Y por qué? ¿Qué pasa si yo quiero vivir hasta los 120 años? Y hago todo lo posible para que eso ocurra. Ah, no, te tenés que morir antes, hermano. ¿Por qué? Y bueno, porque es así. ¿Cómo que es así? Pregúntale a Matusalén, que vivió 900 años. ¿Cómo era la vida en el momento en que la manejábamos nosotros? No el sistema. En que el Dios creador nos permitía el influjo y la energía de vida para prolongarnos sin creer y crear la enfermedad, porque es una creación la enfermedad. O sea, 2 puntos, chiquis. Es el momento, intento pensar que es el momento de que asumamos la responsabilidad de estar vivos. Entonces, esto ya es una patraña, ya no funciona, y no funciona. Por más que haya ganadores y perdedores, y a los ganadores mis palabras les resulten absolutamente estúpidas, pues yo voy siempre con los perdedores. ¿Qué quieren que les diga? Ayudo al que se cae. Es mi naturaleza humana, no puedo reaccionar de otra forma. Y no es que, ay, me siento orgulloso, no va por el orgullo, va por la humanidad y va por el amor. Los que vivimos en la energía del amor, no podemos menos que ser lo que somos. Entonces, lo triste de todo esto, que estos individuos no tienen ni la más pálida idea de lo que es el amor. Son entidades que responden a otros intereses, a un materialismo puro y exacerbado en el que todo pasa por el lado que indica, en este caso, fundamentalmente, el dinero. Y la única forma en que van a caer por propio peso es que no utilicemos más el dinero. Y ahí está el tema que yo iré repitiendo en mis inspiraciones con mucha prudencia y respeto
Porque la única forma de derrocar esto es derrocar al dinero. Crear una forma monetaria que ellos no puedan manejar y que no les interese. ¿Por qué? Porque no les da poder. Esos fueron los clubes de trueque, esos fueron las monedas complementarias y lo sigue siendo. El único enorme orgullo que uno dice, che, los vencieron, los hicieron pelota, no, papá. Le metimos el blockchain y las criptomonedas. Eso fue invento argentino, por más que le den la vuelta que quieran. Y a partir de ahí se les va a caer la estantería, porque el blockchain tiene vencimiento. Entonces, no quiero decir más nada porque no me gusta, como dicen los muchachos, cancherear. Pero yo sé cómo termina esta película, porque formé parte del guión y no soy el director, pero sí un actor protagonista. Entonces, en el próximo festival creo que nos llevamos el premio. Bueno, 29 de enero, a ver qué pasa, si seguimos vivos. Yo digo que sí, vamos a ver qué acontecimientos ocurrirán hoy, como para que los que estamos un tanto olfateando a ver qué va a pasar, podamos decir, che, parece que el padrecito Pío la pegó, que Edgar Cayce también la pegó. Y si no la pegaron, no importa, haremos lo posible para que las acciones lleguen a buen puerto. Y somos lo que hoy estamos vivos. Ellos nos dejaron la partitura, pero los instrumentos los tenemos nosotros. ¿Tocamos esa música? ¿O metemos el instrumento en el estuche y lo guardamos en el ropero? La guitarra en el ropero todavía está colgada. Amores, los amo muchísimo. Gracias por este ratito que compartimos. Y por supuesto, como digo siempre, lo mejor para ustedes y el deseo enorme de que nos reencontremos mañana, si les parece bien. Beso y abrazo gigante. Por favor, cuídense mucho. Chau, chau. Hasta mañana.